La clase de hoy va a ser bastante tranqui. De hecho, vamos a estar, calculo que no nos llevará más de una hora y cuarto, hora y media como mucho. Eh, para el tema de esfuerzos combinados, vamos a tomar dos clases, la de hoy y de mañana. Mañana también va a ser más cortita, porque el tema de esfuerzos combinados no tiene muchos temas nuevos, ni mucha teoría nueva. Es solamente una combinación, de alguna forma, de todo lo que vienen viendo hasta ahora, porque justamente son esfuerzos combinados, son las combinaciones de todas las tensiones provocadas por los distintos esfuerzos que hemos venido viendo hasta el día bueno, hasta el día de hoy, hasta la clase de la semana pasada, que fue flexión. Entonces, no hay teorías nuevas, sino que por ahí algunos conceptos o algunas cuestiones que ya vamos a ver, y sí mucha práctica, que en definitiva es lo que se necesita para este tipo de problemas, mucha práctica. Solamente para ubicarnos a dónde estamos plantados ahora, recordemos esta tablita que la vimos tanto en la clase de flexión, donde distinguíamos entre qué tipo de flexión nos estábamos encontrando. Si teníamos una sección sometida solamente a flexión pura, solamente un momento flector, perdón, estábamos ante una flexión pura. Si a ese momento flector era variable, por lo tanto el esfuerzo de corte era no nulo, entonces se asumaba el esfuerzo de corte al momento flector, entonces estábamos ante una flexión simple, y eso es lo que hemos visto hasta la clase de la semana pasada. Y ahora, cuando ya hablamos de esfuerzos combinados, podemos tener una flexión pura o una flexión simple, pero acompañado de un esfuerzo normal, lo cual hace que tengamos una flexión compuesta, o acompañado de un momento torsor, lo cual hace que tengamos un problema de flexo-torsión. Entonces, estos dos últimos incisos, flexión compuesta y flexo-torsión, los vemos ahora, digamos, en lo que es el capítulo de esfuerzos combinados, porque justamente estamos combinando lo que habíamos visto de flexión, tanto simple como pura, con lo que ya habíamos visto antes de esfuerzos normales y de esfuerzos de momento torsor. Bueno, estaban acá los ejemplitos de cuando teníamos una flexión pura, cuando una flexión simple, una flexotracción o una flexocompresión, en función de si en la flexión compuesta estamos ante un esfuerzo de tracción o de compresión. Más ejemplos, estos ya los han visto porque estaban en las diapositivas anteriores. En este caso, por ejemplo, tenemos una flexión simple cerca de los extremos, entre la carga y los apoyos, porque fíjense que el momento está variando. Entonces, al ser un momento variable, el corte ya no es nulo, sino que es un corte constante. Entonces acá tengo una flexión simple y en el medio, que tengo un corte nulo, por lo tanto tengo un momento constante, tengo una flexión pura. Y si a ese mismo problema se le sumarían unos esfuerzos de compresión, por ejemplo, como es el caso de la figura, a través de una fuerza F, entonces ahí tengo una flexión compuesta. Y la flexión compuesta la tengo tanto acá, cerca de los extremos, donde tenía una flexión simple, como en el medio, donde tengo una flexión pura, porque la flexión compuesta no hace a si tengo o no corte, la flexión compuesta hace a si tengo o no un esfuerzo normal. Por lo tanto, acá tengo una flexión simple compuesta y acá una flexión pura compuesta, pero flexión compuesta al fin. Bueno, este es un poco un resumen de todo lo que hemos ido viendo a lo largo de la materia. Recuerden que el esfuerzo axial lo que me generaba era una tensión normal sigma, que sencillamente se reducía, luego de aplicada todas las hipótesis, por supuesto, y planteado todo el problema, se reducía esa tensión sigma a el esfuerzo normal sobre el área de la sección que estaba analizando. Dentro del esfuerzo axial habíamos visto en los cilindros de pared delgada que estaban sometidos a una presión interna, porque esa presión, digamos, interna, lo que me generaba también eran tensiones normales, y eran dos tensiones normales si es que el cilindro estaba cerrado en sus extremos. Entonces era una tensión circunferencial, ¿sí?, que era radial al cilindro, y que tenía este valor, esta expresión de la presión interna por el radio sobre el espesor. Y les repito, si es que el cilindro estaba cerrado en los extremos, tenía una tensión longitudinal que era, digamos, se daba a lo largo del eje o de la longitud del cilindro,
y que era la mitad de la tensión circunferencial, o sea, era la presión interna por el radio sobre 2 veces el espesor. Luego hemos visto momento torsor, que el momento torsor lo que generaba era tensiones tangenciales. Esas tensiones tangenciales tenían una variación lineal en función del radio y tenían esta expresión según Coulomb, que era el momento torsor por el radio sobre el momento de inercia polar. Entonces, cuando el radio, por ejemplo, estábamos en el centro del círculo, o de la sección, perdón, la tensión tangencial era nula, y cuando el radio tomaba su valor máximo, tenía la tensión tangencial máxima. Luego en flexión hemos visto que por la fórmula de Navier, la flexión me generaba tensiones normales, sigmas también, que también variaban linealmente con la altura medida desde el eje principal mayor, que luego veíamos que coincidía con el eje neutro. Entonces, en función de la variación que tenía en altura, variaba la tensión tangencial y la tensión normal, y por la expresión de Navier era el momento por esa altura de la fibra sobre el momento de inercia axial. Noten siempre esta diferencia, que cuando hablamos de momentos de inercia polar estamos en el momento torsor, el momento de inercia polar, y para el caso de flexión, la fórmula de Navier implica el momento de inercia axial, ¿no? Entonces, hemos visto que esto era para el caso de una flexión recta o normal, es decir, cuando el momento flector estaba contenido en uno de los ejes principales de inercia, y si teníamos una flexión desviada, es decir, cuando el momento flector no estaba conteniendo a uno de los momentos de los ejes principales de inercia, sencillamente a la flexión desviada yo la descomponía en dos flexiones rectas, que es este caso de acá. Y finalmente, cuando tenía corte por flexión, aparecía la expresión de Jurasky, ¿sí? De Collignon-Jurasky, que implicaba el estudio de este momento estático, que era el momento estático, era un momento estático asterisco, era siempre referido al mismo eje neutro de la flexión, ¿sí? Pero era un momento estático asterisco porque era del área que quedaba por encima de la fibra que yo quería analizar, la distribución tangencial del corte, ¿no? De las tensiones provocadas por el corte. Bueno, lo que decía la fórmula de Collignon-Jurasky era justamente eso, el corte por ese momento estático sobre el momento de inercia principal de la sección por el ancho de la fibra que estaba analizando, ¿sí? Por eso es que esto estaba a la altura x2 y a la altura x2. Y bueno, y de nuevo, si la flexión era una flexión desviada, el corte también lo separaba en dos, en los ejes principales de inercia, Q1 y Q2. Eso es todo lo que hemos visto, es todo lo que tienen que recordar para empezar a desarrollar estos problemas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aplicar acá fundamentalmente cuando tenemos casos de esfuerzos combinados? El principio de superposición, ¿sí? Es decir, que nosotros vamos a combinar esas acciones mediante la superposición de las tensiones producidas por los esfuerzos que actúan separadamente. Es decir, si yo tengo un esfuerzo de momento, un esfuerzo de corte y un esfuerzo de normal, y bueno, analizaré, ya vamos a ver dónde y en qué sección, analizaré las tensiones que cada uno de esos esfuerzos me generan y después los combinaré. Los esfuerzos son funciones lineales de las cargas y no hay efectos de interacción entre las tensiones axiales y tangenciales. Esto es producto de otra, ¿cómo se llama? De otra, se me fue, no es requisito la palabra, de otra hipótesis, perdón, de otra hipótesis que habíamos planteado al principio de la resistencia de materiales, que además de que era válido el principio de superposición, es válido el concepto de que estamos trabajando con momentos con pequeñas deformaciones. Por lo tanto, los movimientos angulares y traslacionales de la estructura son pequeños. Y eso hace que yo pueda garantizar de que no haya efectos de interacción entre las tensiones axiales y tangenciales. Por lo tanto, las puedo analizar separadamente y luego combinarlas cuando tengo un caso de ejemplo de esfuerzos combinados aplicando el principio de superposición. Entonces, ¿cómo voy a analizar yo un caso cuando tenga un problema de esfuerzos combinados? Voy a elegir primero los puntos que voy a analizar, ¿sí? Para determinar en esos puntos las tensiones y las deformaciones. ¿Cómo vamos a elegir esos puntos? Ya lo vamos a ver en un ejemplo.
Eso está en la práctica de ustedes y en el entender lo que estamos estudiando para saber cuáles son esos puntos característicos que son de mi interés el estudio. Para cada carga, porque voy a partir justamente de una estructura que está sometida a carga, entonces para cada carga, como paso previo, como paso siguiente a elegir los puntos de estudio, voy a determinar esos esfuerzos característicos, ¿sí? Esfuerzos característicos en la sección transversal que contenga el punto que yo estoy seleccionando, ¿no? No confundan, que es digamos, un error que siempre cometen, es muy común confundir esfuerzos característicos con tensiones. Los esfuerzos característicos son los que me provocan las cargas que están actuando en la estructura y son los esfuerzos característicos de momento corto y normal. Esos esfuerzos característicos son los que después me van a determinar a mí las tensiones normales y tangenciales en función de qué tipo de esfuerzo está trabajando, que es el paso que sigue. Una vez que yo ya determiné estos esfuerzos característicos, vamos a determinar las tensiones normales y tangenciales en esos puntos seleccionados. Luego vamos a combinar, digamos, esas tensiones individuales para obtener las tensiones resultantes en el punto. ¿Cómo lo vamos a combinar? Y bueno, sencillamente la vamos a combinar con las ecuaciones de transformación que ya conocemos, que son las ecuaciones de transformación de esfuerzos que hemos visto en el capítulo de estado tensional. Y vamos a combinarlas, ¿para qué? ¿Para qué me interesa combinarlas a mí? Porque a mí lo que me va a interesar encontrar siempre en cualquier problema que yo esté resolviendo, ya sea tanto para dimensionar o como para verificar, van a ser los valores máximos. ¿Sí? Cuando hablo de valores máximos me estoy refiriendo a tensiones principales, para el caso de tensiones normales, sigmas, y cortantes máximas para el caso de las tensiones tangenciales. ¿Sí? O también por alguna cuestión en particular, puedo necesitar por ahí la tensión en alguna orientación, como por ejemplo que tenga algún problema donde tenga una soldadura a 45 grados o a cualquier, digamos, inclinación, y necesito saber si es que esa soldadura puede o no puede llegar a fallar ante una cierta solicitación. Entonces necesitaré saber en algún punto cuánto valen esas tensiones máximas o esas tensiones a una inclinación de 45 grados, para ver, por ejemplo, si esa soldadura aguanta o no. O como sea, eso va a depender, digamos, de la naturaleza del problema que yo estoy resolviendo. Lo importante es que entiendan que cuando yo voy a combinar esos esfuerzos, lo que voy a usar y lo que va a ser siempre válido son mis ecuaciones de transformación de esfuerzos. Y una vez que ya tenga esas tensiones calculadas, puedo llegar a calcular, si es que es necesario, las deformaciones, ¿sí? ¿Y cómo? Y bueno, sabiendo que como estoy trabajando con materiales que cumplen la ley de Hooke, porque tienen un comportamiento elástico y lineal, es válida la ley de Hooke, entonces puedo calcular, una vez que conozca las tensiones, puedo calcular las deformaciones. Vamos a ver este pequeño ejemplo de una barra que está sometida a una barra que está empotrada en un extremo y empotrada y libre, y sometida a esa carga P vertical y a ese momento torsor T. Entonces, particularmente, puedo yo estudiar los puntos A y B que están ubicados en una sección distante del extremo libre, un valor B. ¿Sí? O también puedo llegar a analizar los puntos C y D, que son los que están en el empotramiento. Entonces, ¿por qué los puntos A y B y por qué los puntos C y D y qué tienen en particular esas secciones? La A y B, particularmente, el punto A y B, digamos, la sección que contiene los puntos A y B, particularmente, así a simple vista, puede no llegar a tener ningún interés particular, salvo que el problema sí lo requiera, por algo lo requiera. Pero si yo estoy con un problema así, lo más probable es que a mí me interese estudiar la sección en el empotramiento. ¿Y por qué la sección en el empotramiento? Porque es en el empotramiento donde yo voy a tener el máximo valor de momento, ¿sí? Porque voy a tener un momento flector que va a valer P por el brazo de palanca más largo, que va a ser la longitud de la barra. Entonces es en el empotramiento donde yo voy a tener el máximo valor de momento. La carga P me va a generar un esfuerzo de corte, ¿sí? Que va a ser constante a lo largo de toda la barra. El T, el momento torsor, va a ser también constante a lo largo de toda la barra, reaccionará en el empotramiento, pero lo único que va a ir variando en este problema, dado esos esfuerzos, va a ser el momento flector y va a tomar su valor máximo en el empotramiento. Y al ser las tensiones
directamente proporcionales al momento flector, entonces lo más probable y seguro, digamos, es que la sección del empotramiento sea la más solicitada. ¿Vamos? Entonces, ante un problema así, lo más seguro es que yo vaya directamente a estudiar la sección del empotramiento. Pero les repito, particularmente tal vez por alguna razón me pidan estudiar la sección que contiene los puntos A y B, que está distante una distancia B del extremo libre, y bueno, puedo hacerlo sin ningún problema. Entonces, a los efectos de fines prácticos, veamos qué pasa en esa sección que contiene los puntos A y B. Hemos dicho que como primer paso tenía que identificar los puntos que yo voy a estudiar. ¿Y por qué elijo el punto A y por qué elijo el punto B? Porque yo voy a tener esfuerzos de corte, voy a tener esfuerzos de torsión y voy a tener un esfuerzo de momento flector. Entonces me va a interesar particularmente el punto A, ¿sí? Y su análogo pero para abajo, porque es ahí donde voy a tener la tensión normal máxima producida por el momento flector, ¿verdad? Porque saben que en la fibra más alejada del eje neutro, si yo acá tengo un momento 1, que es el que está dibujado ahí, que es un momento 1 porque el momento que es el que me genera la carga P por el brazo de palanca B, digamos, por la regla de la mano derecha, ese vector de doble punta coincide con el momento, con el eje principal X1, entonces el momento es un momento sub 1. Entonces ese eje coincide con el eje neutro, por lo tanto el punto A y su análogo de abajo van a ser las fibras más alejadas, y es ahí donde voy a tener la máxima tensión normal producida por el momento. Por eso es que el punto A va a ser de mi interés de estudio. Y el punto de abajo, que no está marcado, también puede llegar a ser de mi interés, pero dada la simetría que tiene este problema, tanto el A como el de abajo, como su análogo de abajo, me van a dar los mismos valores, solo que en valor absoluto, digamos, el de arriba me dará de tracción, el de abajo me dará de compresión. Por eso con estudiar el A es suficiente. ¿Y por qué el B? Porque debido al corte que yo voy a tener Q2 provocado por la carga P, yo sé que a la altura del eje neutro, en este caso en una sección circular, a la altura del eje neutro de la flexión, yo voy a tener la tensión tangencial máxima. ¿Estamos? Por eso es que me interesa el punto B. ¿Y qué va a pasar con la flexión en el punto B? Y bueno, en el punto B, la flexión va a tener una tensión nula porque justo coincide con el eje neutro. ¿Y por qué el punto B y no su análogo, que vendría a ser para el otro lado? Y bueno, porque yo además estoy teniendo un momento torsor. Entonces este momento torsor me genera esta tensión tangencial que en el punto A va para este sentido, digamos, sería para la izquierda. En el punto B va para abajo, al igual que la tensión provocada por el corte, porque el corte al ir para abajo, la tensión tangencial tiene el mismo sentido, ¿sí? Y en este otro punto, que vendría a ser el análogo al punto B, la tensión tangencial por el corte va para abajo, pero la tensión tangencial por el momento va para arriba. Entonces ahí se me van a contrarrestar el efecto de uno con el del otro. Por eso es que particularmente elijo el del punto B, porque entiendo que el punto B, desde el punto de vista del análisis de las tensiones tangenciales, va a estar más solicitado porque las tensiones se van a sumar, ¿sí? En cambio, en el otro punto se van a contrarrestar, entonces la tensión tangencial va a ser menor. Entonces, ese es el criterio que ustedes tienen que empezar a entender y empezar a aplicar cada vez que van a resolver un problema de esfuerzos combinados. Primero, identificar esos puntos. Luego de identificar esos puntos, ver en la sección los esfuerzos característicos. Entonces ya los identifiqué ahí, M1, T o MT de torsión y el Q2. Luego, encontrar las tensiones que esos esfuerzos característicos me generan en los puntos que yo me interesa estudiar. Entonces, la tensión 3, ¿sí? Porque 3, acuérdense, es el eje de la pieza, producida por el momento flector M1, va a tener esta expresión que está acá, que es M1 sobre el módulo resistente, porque estoy hablando de la tensión máxima, o sea, en el punto A, ¿sí? Donde va a ser en la fibra más alejada, que coincide con el radio, que es este radio que está puesto acá, sobre el momento de inercia axial, que es phi por radio a la cuarta sobre 4. Por eso es que este radio se me termina yendo con la cuarta de este radio del momento de inercia, y me queda la tensión normal máxima en el punto A. La tensión tangencial, perdón, esta que está acá abajo, producida por el corte, bueno, tendrán que aplicar Jurafsky, pero seguramente si ustedes ya resolvieron el problema de la sección circular aplicando Jurafsky en la guía de trabajos prácticos, habrán visto que la tensión provocada por el corte
se da efectivamente a la altura del eje neutro y vale 4/3 de la carga de corte, o sea, del corte, sobre el área, o sea, pi por radio al cuadrado. Si no, bueno, si esto no se lo acuerdan o no tienen una tabla a mano donde lo puedan sacar, sencillamente aplican la expresión de Jurafsky, ¿sí?, en la altura de la fibra neutra, donde x2 es igual a 0, y lo pueden calcular fácilmente y les va a dar 4/3 de p sobre pi por radio al cuadrado. Y lo mismo el tau producido por el momento torsor, que era el momento torsor por el radio, y como a mí me interesa en el extremo, va a ser el radio máximo, o sea, el radio R, sobre el momento de inercia, pero acá recuerden momento de inercia polar. Esto es otro error que cometen también y que es muy común, que es confundir el momento de inercia axial con el momento de inercia polar. En la torsión va el momento de inercia polar, y en la flexión y en corte de Jurafsky también va siempre el momento de inercia axial. Y si se los mezclan, porque por ahí se confunden, es 1/4 o 4/2, por ahí se los confunden, siempre recuerden que el momento de inercia polar es la suma de los dos momentos de inercias axiales. Entonces, por eso es que el axial es menor, es dividido sobre 4, y el momento de inercia polar es la suma, o sea, 2/4 es 1/2, por eso es que el momento de inercia polar es más grande. Bueno, entonces ahí ya identifiqué las tensiones producidas por esos esfuerzos característicos, y bueno, y puedo pasar a calcular y analizar el estado tensional completo que tengo en el punto A y en el punto B. Fíjense que en el punto A, la cara de mi sección es la que queda pintada acá con color salmón, ¿sí? Entonces en el punto A, esta cara va a estar sometida a esta tensión tangencial 3,1, que es la producida por la torsión. Por Cauchy me va a aparecer obviamente en esta cara otra tensión tangencial, y esta que es la tensión normal producida por el momento flector. Por lo tanto, si yo lo miro de arriba para llevarlo todo al plano y poder estudiar un estado plano, porque de hecho lo es, lo tengo que mirar desde arriba, digamos, pongo mi ojo acá arriba, y acá lo tengo a lo mismo que tengo dibujado acá, pero en el plano. La tensión tangencial producida por la torsión y la tensión normal producida por el momento flector. Y de esto, ¿qué me interesaba particularmente? Y bueno, hemos dicho que me interesaba conocer, por ejemplo, las tensiones normales máximas y mínimas, o llamadas también tensiones principales, para lo cual utilizo esta expresión ya archiconocida, que sale de las ecuaciones de transformación de estado de tensión, y puedo calcular las tensiones principales 1 y 2. ¿Y qué pasaba en el punto B? En el punto B hemos dicho que como coincidía con el eje neutro de la flexión, no tengo tensiones normales, ¿sí? Solamente tengo esta tensión tangencial que en el punto B y en esta cara salmón va para abajo, porque se sumaba la tensión tangencial producida por la tensión más la tensión tangencial producida por el corte. Por lo tanto, va a ser la combinación de estas dos, y también puedo calcular las tensiones principales en este punto. ¿Cómo? Aplicando exactamente la misma expresión, con la diferencia de que acá no tengo tensiones normales, arriba sí las tenía, acá no las tengo, y bueno, y puedo calcular las tensiones principales. Entonces, aplicando estas dos ecuaciones, bueno, es la misma ecuación, pero aplicada en dos puntos distintos, yo puedo saber en qué punto, si en el A o en el B, se está dando la solicitación en cuanto a tensiones normales mayores. ¿Sí? O también puedo llegar a calcular en este punto de acá arriba, en el punto A, la tensión tangencial máxima. Una vez que tenga la tensión principal 1 y 2, directamente la resta sobre 2 me daba la tensión tangencial máxima. Acá, en el punto B, al ser un estado de cizallamiento puro, este ya es el valor de la tensión máxima. Entonces, bueno, puedo calcular o comparar la tensión máxima en el punto A con la tensión máxima en el punto B, y cuál es entonces la tensión máxima absoluta en toda mi sección. ¿Estamos? Ya sea, les repito, porque estoy dimensionando o porque estoy verificando mi sección. Les repito, hasta aquí, nada nuevo. Vamos a ver otro ejemplo, que es el caso de una muy parecido al de recién, o sea, un cilindro que está empotrado y libre, ¿sí? La única diferencia es que este tiene una sección que no es maciza, sino que es una sección hueca, y está sometida a esta carga P1, que está horizontal, coincidiendo con el eje X1, a esta carga P2, que es vertical, coincidiendo con el eje X2, y una carga P3 que coincide con el eje X3 y que resulta ser una normal para la barra, y además un momento torsor. Entonces, por alguna razón me piden analizar los puntos A, B, C y D en esta sección que está distante a un valor B
del extremo libre. Entonces, bueno, el análisis va a ser exactamente el mismo de recién. Veré cuáles son mis esfuerzos característicos en este punto, que ya se imaginarán, voy a tener un momento torsor producido por este T, un esfuerzo de corte producido por este P3, un momento 1 producido, ¿sí?, por la carga P2, ¿sí?, porque esta carga P2 por B me va a generar un momento que, si yo lo grafico con la flecha de doble punta, va a coincidir con el eje 1, por eso es que es un momento M1, ¿sí? Y un momento M2 generado por la carga P1, ¿sí?, porque va a ser un momento, bueno, con una flecha de doble punta apuntando para arriba en sentido positivo del eje X2. Entonces, bueno, ese momento torsor me va a generar una tensión tangencial tau, el corte 1 generado por la fuerza P1 me va a generar un tau Q1, el corte 2 generado por la P2 me va a generar un tau Q2, y bueno, y así sucesivamente. Entonces tendré que empezar a hacer la combinación y el análisis en cada uno de los puntos A, B, C y D. ¿Estamos? Fíjense ahí que, por ejemplo, en este caso se van a sumar las tensiones tangenciales porque va a coincidir el sentido de la torsión con el sentido del corte P1. En cambio acá arriba se restan, por eso es que están restados. Lo mismo va a pasar en el vertical, porque en este punto se van a sumar, ¿sí? En el punto C se van a sumar porque el corte producido por P2 va para arriba, entonces acá se suman y acá se van a restar. Lo mismo va a pasar cuando vaya a estudiar la normal, porque acá la normal es una normal de tracción, ¿sí? Entonces, producido por el momento flector, esa normal de tracción se sumará, como en este caso, como en el A y como en el B, se sumará a la tracción provocada por el momento flector, y en el caso del B y del C, se restarán porque la normal producida por la carga P3 siempre va a ser de tracción, pero sin embargo, producida por el momento M1 y M2, en estos puntos va a ser de compresión, entonces se restarán. Entonces, bueno, les repito, estarán ustedes, ¿sí?, a ver cuál es el punto de su mayor interés. Ya, por ejemplo, este va a ser seguro que los valores máximos van a estar acá, porque se me suman los esfuerzos normales y se me suman los esfuerzos tangenciales. Entonces, en valor absoluto, es muy probable que el punto B sea el más solicitado. No significa que a veces me tenga que ignorar a los otros puntos, ¿no? Por ahí tal vez tengan que calcularlos también, pero bueno, no siempre va a ser tan evidente, eso es lo que voy. Acá tenemos otro ejemplo de un poste circular hueco, perdón que yo no veo porque me tapa me tapa la pestaña del Zoom. Bueno, es un poste circular hueco que sostiene un letrero de 2 metros por 1,20 m. El letrero está desplazado 50 centímetros del centro del poste, ¿sí? O sea, el centro del poste está separado 50 centímetros, recién ahí arranca el letrero, y su borde inferior está a 6 metros sobre el terreno, ¿sí? Entonces me piden determinar las tensiones principales y las tensiones tangenciales máximas en los puntos A y B en la base del poste, cuando actúa una presión del viento, digamos debido al viento, de 2 kilopascales contra el letrero. Fíjense que acá hay un caso donde justamente me están pidiendo en el empotramiento del cilindro. ¿Por qué? Porque producido por ese letrero y por el viento que está actuando en el letrero, es en el empotramiento donde yo voy a tener los valores máximos. ¿Por qué? Porque el momento que me va a generar esta carga F, ¿sí?, que es la carga, digamos, resultante del viento actuando, porque la carga del viento, fíjense que es una carga por unidad de superficie, es kilopascales, ¿sí? Entonces yo a esa carga la puedo llevar a una carga puntual multiplicando por el área del letrero, que es 1,20 por 2. Entonces la puedo considerar como una carga puntual actuando en el centro, ¿sí?, del área del letrero, de 4,8 kilonewtons. Entonces cuando yo a esta carga la traslade, primero la traslado en el sentido horizontal, ¿sí?, en el plano, hasta el poste, ¿sí? Al hacer ese traslado, me va a aparecer este momento torsor, que va a valer, el momento torsor, esta carga de 4,8 kilonewton, por este brazo de palanca, que va a ser la mitad del letrero, o sea, 1 metro, más estos 0,50 centímetros, o 0,50 metros, o 50 centímetros, que es lo que está desfasado del letrero. ¿Estamos? Entonces, en una primera traslación, la carga F me va a generar este momento torsor. Y en una segunda traslación, es decir, cuando yo baje a el empotramiento, que es donde me interesa estudiar los puntos A y B,
esa traslación me va a generar un momento flector que va a valer M1 por el brazo de palanca de 6,6. O sea, los 6 metros que tenía hasta la base del cartel, más la mitad del cartel, que eran 60 centímetros. ¿Estamos? Entonces, finalmente, en mi sección, yo voy a tener un momento 1, que vale esa fuerza F por esos 6,6 metros de brazo de palanca. Voy a tener un corte 2, que es el corte justamente provocado por esa fuerza de 4,8 kilonewton. Y finalmente el momento torsor, que fíjense que tiene un subíndice 3 porque coincide con el eje del poste, ¿sí? Que es los 7,2, que era la fuerza por el brazo de palanca de 1,5. ¿Estamos? Entonces ya identifiqué en mi sección de estudio y en los puntos que a mí me interesaban, ¿sí? Los esfuerzos característicos. Ahora, conocidos los esfuerzos característicos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estudiar las tensiones que esos esfuerzos característicos me generan, ¿sí? Entonces, el momento flector me generará una tensión normal, el momento torsor me generará una tensión tangencial, ¿sí? Y el corte también me generará una tensión tangencial, y por lo tanto, bueno, haré cálculos auxiliares. Acá lo que hace es el cálculo del momento de inercia axial, luego suma los dos momentos de inercia axiales, que van a ser los mismos porque el círculo tiene ejes de simetría iguales, por lo tanto es 2 veces el momento de inercia axial, va a ser el polar, y bueno, ya teniendo todos los números, puedo calcular en el punto A y en el punto B, en este caso está desarrollado para el punto A, las tensiones principales, sigma 1 y sigma 2, que es una de tracción y la otra de compresión, y la tensión tangencial máxima en el punto A. Fíjense que en el punto A tenía la tensión normal por la flexión y la tensión tangencial por la torsión. ¿Estamos? Y luego, bueno, el punto B no está hecho en el ejemplo, pero lo pueden hacer ustedes como quien practica, ¿no? Pero va a ser lo mismo, digamos, en el punto B no van a tener flexión, o sea, no van a tener flexión, no van a tener tensión normal producida por la flexión, porque en el punto B justo coincide con el eje neutro de esa flexión. Entonces vamos a tener solamente un esfuerzo tangencial, una tensión tangencial producida por el corte y por el momento torsor. Fíjense que acá, en este caso, en el punto A, no tenía tensión tangencial por el corte, ¿sí? No la tengo porque en el punto A es justo la fibra más alejada del eje neutro, entonces la tensión tangencial es nula. La tensión tangencial va a ser máxima solamente a la altura del eje neutro, que coincide con el punto B. Por eso es que no está calculado acá la tensión tangencial por el corte, ¿sí? Porque acá estoy viendo que está solamente para el punto A. Bueno, les repito, para el punto B va a ser exactamente lo mismo. Bueno, entonces un poco lo que ya habíamos visto, ahora dicho con otra expresión, es cuando yo tengo actuando un momento flector y un esfuerzo normal, ya sea de tracción o de compresión, estoy ante una flexión compuesta recta. Es decir, una sección está sometida a flexión compuesta recta cuando el sistema de esfuerzos que la solicita se reduce a un esfuerzo axial y a un momento flector. Pero fíjense que si dice flexión compuesta recta, ese momento flector está contenido en un plano principal de inercia de la sección. Eso hace que yo esté ante una flexión recta. Por eso es que si a esa flexión recta yo le sumo un esfuerzo axial, tengo una flexión compuesta recta. Y en este caso, ante una flexión compuesta recta, la tensión normal resultante será la suma algebraica de la tensión por flexión recta más la tensión por la fuerza axial. Que es un poco lo que hemos hecho acá en este ejemplo de aquí, en el punto B, en el punto A, en el punto D y en el punto C. Hemos visto que se estaban combinando la tensión provocada por la normal y la tensión provocada por el momento, ¿sí? Por eso les digo, en este caso solamente lo estamos viendo con nombre y apellido. Ahí tenía una flexión compuesta recta, donde la tensión normal final venía de la superposición de la tensión provocada por el esfuerzo normal y la tensión provocada por el esfuerzo de momento flector. Pero ¿por qué particularmente vamos a estudiar la flexión compuesta recta? Porque me interesa ver qué es lo que está pasando con el eje neutro. Es decir, si ante una flexión compuesta el eje neutro actúa de la misma forma o actúa en la misma posición que en la flexión simple o pura recta. ¿Estamos? Y ya de entrada, vamos a ver en este grafiquito, ustedes pueden adelantarse,
a que no va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque producido por el esfuerzo normal, yo voy a tener esta distribución de tensiones, que es constante. Y producido por el esfuerzo momento flector, voy a tener esta distribución de tensiones, que por la simetría que tiene este problema, ¿sí? Va a ser un diagrama bitriangular donde esta tensión máxima va a ser la misma que esta de acá abajo, solo que con signos contrarios, ¿no? Entonces, como yo estoy diciendo que digamos, la superposición me va a generar el esfuerzo normal total en esta sección, bueno, cuando yo haga la suma, es obvio que a esta altura sí voy a tener un esfuerzo normal, una tensión normal, ¿sí? A donde antes no tenía, ¿sí? Producida solamente por la flexión, ahora sí voy a tener una tensión normal, porque va a ser la tensión normal producida por este esfuerzo normal, ¿estamos? Y puede pasar o no que yo tenga un punto donde la tensión efectivamente se haga nula. Y justamente donde la tensión se hacía nula es donde yo tenía ubicado el eje neutro. ¿Estamos? Ahora vamos a ver un poco qué es lo que pasa con ese eje neutro. Si se desvía, o sea, evidentemente se desvía. Ahora vamos a ver por qué. Pero bueno, esto que está dibujado acá puede ser producto, por ejemplo, de lo que tengo acá, o bueno, del ejemplo que habíamos visto recién, de este cilindro hueco. Por ejemplo, puede ser producto de esto que está acá también. Una carga P que está inclinada, ¿sí? Un ángulo alfa, por lo tanto, esa carga P la puedo descomponer en una carga vertical, P seno de alfa, y en una carga horizontal, P coseno de alfa, por lo cual, cuando yo voy a estudiar mis esfuerzos característicos, esta P seno de alfa, además de generarme esfuerzos de corte a lo largo de toda la pieza, me va a generar un momento flector, ¿sí? Cuyo valor máximo va a estar a la altura del empotramiento y va a valer P por el seno de alfa por el brazo de palanca, que va a ser la longitud total de la barra. Y esta componente P coseno de alfa, que es la componente horizontal, me va a generar un esfuerzo de tracción constante a lo largo de toda la barra. Entonces este es un ejemplo de lo que tengo acá y qué es lo que pasaría con la tensión normal. Entonces, este problema, si yo solo me focalizo en las tensiones normales, ¿sí? me desentiendo del corte, me focalizo solo en las tensiones normales, también lo puedo plantear de otra manera, admitiendo que esa flexión se produce no tan solo por un esfuerzo de momento flector más un esfuerzo normal, sino por una única fuerza normal que está actuando de manera excéntrica, ¿sí? Es decir, que está aplicada en un punto P, ese esfuerzo normal, que no está coincidiendo con el centro de gravedad de la pieza. Ese punto P se va a denominar centro de presiones. O sea, es un poco lo que ya habíamos visto, nada más que ahora le vamos poniendo nombre a las cosas. El punto P, donde está aplicada el esfuerzo normal, que hasta ahora nosotros siempre habíamos visto esfuerzos normales que estaban actuando sobre el centro de gravedad, o el centro sí, bien digo, el centro de gravedad de la pieza, coincidiendo con la dirección X3. Ese punto P se llama centro de presiones, y puede pasar que no esté coincidiendo con ese centro de gravedad. Por lo tanto, voy a tener una excentricidad, y esa excentricidad me va a generar un momento flector. ¿Por qué? Porque cuando yo lleve todo al centro de gravedad, es decir, cuando esta fuerza normal o este esfuerzo normal yo lo lleve para estudiar acá, al centro de gravedad, esa traslación me va a generar un momento flector que va a valer el esfuerzo N por esa excentricidad E2. ¿Estamos? Entonces, a esta expresión que yo tenía acá, la puedo ver desde este punto de vista, que es exactamente lo mismo, con la diferencia que el momento flector ahora no va a ser un momento flector cualquiera, sino va a ser un momento flector provocado por esta misma esfuerzo normal, pero por una excentricidad E2. ¿Estamos? Por supuesto que la excentricidad también puede darse en el otro eje, ¿no? O puede darse en los dos ejes. Puedo tener dos excentricidades, pero bueno, no nos adelantemos. Nos centremos en este caso y en este ejemplo concreto, donde la excentricidad está solamente en el eje principal X2. Entonces, si se fijan, acá yo puedo sacar como factor común el esfuerzo normal N. Y es más, voy un paso más allá y saco N sobre A como factor común. Por lo tanto, cuando yo saco N sobre A, en este primer término voy a tener 1, porque va a ser N sobre A sobre N sobre A, va a ser 1. Y cuando yo saque factor común N sobre A en esta expresión, el N obviamente desaparece porque lo estoy sacando, y el A lo voy a tener que dividir al momento de inercia. Por lo tanto, al tener acá en el denominador el momento de inercia sobre el área,
Eso era una propiedad geométrica de la superficie que ya la habían estudiado ustedes, que era momento de inercia sobre área, era igual a el I minúscula, que era el radio de giro de la sección, y al cuadrado, porque acuérdense que el radio de giro, en realidad en su definición, el radio de giro era la raíz del momento de inercia sobre A. Y obviamente era el radio de giro respecto al mismo eje sobre el cual estaba calculado el momento de inercia, ¿sí? Entonces este momento de inercia era calculado respecto al eje X1, por lo tanto este radio de giro también es un radio de giro respecto al eje X1. Por lo tanto esta expresión me queda como la normal sobre el área por 1 más la excentricidad sobre el radio de giro al cuadrado respecto al eje X1 por X2, que era la distancia de cualquier fibra medida desde el eje X1 también, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en este caso con el eje neutro? Bueno, ¿cómo yo encontraba el eje neutro? Yo sabía que el eje neutro tenía una particularidad que era la fibra, ¿sí? La fibra que no se alargaba ni se estiraba debido a la flexión. Por lo tanto, al no tener ninguna deformación, o la deformación era nula, como era válida la ley de Hooke, la tensión era nula. Entonces, si yo acá tengo la expresión de la tensión, para encontrar la posición del eje neutro, ¿sí? Yo sencillamente a esta expresión la tengo que hacer nula, la tengo que hacer igual a 0. Entonces, cuando yo la hago igual a 0, este n sobre a desaparece, porque en definitiva lo que tiene que ser 0 es esta expresión que está acá. Y si esta expresión es 0, yo puedo encontrar a qué valor o a qué distancia del eje neutro o del eje X1, ¿sí? Del eje principal X1, está ubicado el eje neutro, ¿sí? Por eso es que esta coordenada X2 pasa a llamarse X2 del eje neutro. Y si se fijan, esta expresión que está acá me queda menos I al cuadrado, o sea, menos el radio de giro al cuadrado respecto al eje 1 sobre la excentricidad. Entonces ya esto me está indicando que el eje neutro no es un eje, no está, digamos, no coincide con un eje centroidal de la sección en la flexión compuesta, que no es lo que pasaba, ¿sí? En la flexión simple, porque en la flexión simple este término yo no lo tenía, ¿sí? Entonces, cuando yo igualaba esto, el X2 era igual a 0. Es decir, que la fibra era la que coincidía con el X2 igual a 0. Eso no pasa acá, porque acá yo tengo un término independiente en mi ecuación. Entonces, al tener un término independiente, hace que esto deje de ser 0. Y este cambio de signo que yo tengo acá, o este signo menos que me queda en esta expresión, es muy importante porque me indica esto que está acá, que hay una reciprocidad entre la posición del eje neutro y el centro de presión. ¿Y qué significa? Que son opuestos, por eso es que hay un signo menos. Es decir, cuando esa excentricidad, porque la excentricidad también no es más que una coordenada, en este caso yo la estoy midiendo positiva, ¿sí? Porque la estoy midiendo en el sentido positivo del eje X2. Entonces, esa excentricidad a ser positiva, este valor siempre va a ser positivo porque está al cuadrado y es un radio de giro. El X2, la coordenada del eje X2 neutro, me va a dar negativo. Entonces, si el centro de presión está del lado positivo, el eje neutro va a estar en el lado negativo. Y viceversa. Si la excentricidad o la carga o el esfuerzo normal hubiese estado para abajo, esa excentricidad iba a ser negativa. Entonces esa negativa con este signo menos me iba a dar una posición del eje neutro positiva, o sea, para arriba. Es decir, existe una reciprocidad cuando yo estoy hablando de la flexión compuesta producida por una tracción o compresión excéntrica. Va a haber siempre una reciprocidad entre la posición del eje neutro y el centro de presiones. Van a estar siempre en lados opuestos. Eso no se tienen que olvidar nunca, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Dependiendo de la geometría de la sección transversal y de la excentricidad de la carga, los esfuerzos combinados pueden tener todos el mismo signo, o algunos pueden ser positivos y otros negativos. Esto es un poco lo que les había planteado al principio. Y vamos a ver este ejemplo que está acá. Supongamos que producido por este esfuerzo normal excéntrico, que tenía esta excentricidad de 2, o sea, exactamente el mismo problema que tenía recién, ¿sí? Yo tengo esta flexión compuesta. Es decir, esta normal o esta tensión normal provocada por el esfuerzo normal y esta tensión normal provocada por el momento flector M1, que me genera tracción arriba y compresión abajo.
Esta sumatoria que está acá, que no es más que una sumatoria algebraica, me puede derivar en tres situaciones. La primera es esta, que está acá, que puede llegar a pasar que este valor de compresión, ¿sí?, es más grande que este valor de la tracción. Acá se suman las tracciones. Entonces este valor máximo va a ser la suma esta más esta. Y acá se restan porque fíjense que tienen signos distintos. Entonces puede pasar que este valor de la tensión de tracción, de compresión, perdón, producida por el momento flector, sea más grande que esta tensión de tracción producida por el esfuerzo normal, de tal forma que la tensión extrema sea de compresión. ¿Sí? Ese vendría a ser el primer caso. Y fíjense que esto es lo que yo les había dicho. A la altura de lo que es el eje neutro para el momento simple, para el momento, o para la flexión simple, digamos, la flexión recta, el eje neutro coincidía con el eje X1. O sea, estaba por acá, a la mitad de la sección. ¿Estamos? Pero fíjense que ahora, al tener este esfuerzo normal, ya no puedo decir que a la mitad tengo una tensión nula. Es decir, que el eje neutro ya no puedo decir que está a la mitad. ¿A dónde está el eje neutro? Y bueno, el eje neutro en este caso estará en el punto donde la tensión de compresión y la tensión de tracción producida por la normal sean iguales, es decir, donde se resten y se anulen una con la otra, que en este caso sería en esta posición. ¿Estamos? Entonces ahí donde voy a tener el eje neutro para este primer caso, para esta primera situación. Es decir, yo acá puedo decir que el eje, que la excentricidad, perdón, de la carga, tiene un valor mayor a un cierto valor cualquiera, que ya vamos a ver cuál. Por ahora le llamemos que es mayor a un valor A. ¿Cuál es la segunda situación que se da? Puede darse la segunda situación, que es que este esfuerzo normal producido por, o esta tensión normal producida por el esfuerzo normal, sea más grande que esta compresión. Entonces, al ser más grande, acá abajo prima la tracción. ¿Sí? Entonces, acá abajo tengo una tracción. ¿Sí? Entonces, al tener una tracción, toda esta sección queda sometida a esfuerzos de tracción, es decir, no tengo ninguna fibra, ¿sí? No tengo ninguna fibra que ni se va a alargar ni se va a cortar, ¿sí? Por lo tanto, el eje neutro me va a quedar fuera de la sección, es decir, el eje neutro no la va a cortar a la sección, porque la fibra neutra no va a estar contenida en la sección, porque en este caso, que vendría a ser un caso de tracción, todas las fibras, ¿sí?, se van a estirar porque quedan todas las fibras traccionadas. ¿Estamos? Entonces el eje neutro va a estar medido siempre desde el eje X1, pero, y en este caso yo voy a decir que el eje neutro es menor o igual a un cierto valor, perdón, no el eje neutro, sino la excentricidad de la carga, va a ser menor a un cierto valor que ya vamos a ver cuál es. ¿Estamos? Y se puede dar finalmente una tercera situación, que vendría a ser justamente la situación límite, donde esta tensión de compresión y esta tensión de tracción son iguales, son exactamente iguales. Por lo tanto, esta tensión máxima que voy a tener acá de tracción va a ser la suma de estas dos, o sea, dos veces este valor. Y en este punto que está acá abajo, que es justo el límite, o la fibra más alejada para abajo, va a ser nula la tensión, ¿sí? Por lo tanto, al ser nula la tensión, es esa fibra la que coincide con la fibra neutra, y por lo tanto el eje neutro va a estar ubicado justamente en esa posición, ¿sí? Entonces yo ahí voy a decir, en este caso, en el punto 3, o en esta situación 3, que esa excentricidad va a ser igual a algo, que ahora vamos a ver qué es ese algo, ¿sí? Entonces, en función de la excentricidad que tiene la carga, pueden darse estas tres posiciones, o estas tres situaciones, donde el eje neutro va a cortar a la sección, ¿sí? Por lo tanto voy a tener tensiones de los dos signos en la sección, que el eje neutro no va a cortar a la sección, por lo tanto voy a tener tensiones de un único signo en la sección, y el caso extremo donde el eje neutro justo coincide con uno de los bordes de la pieza, que es este caso extremo o límite, si se quiere, que es el caso 3 que está puesto acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale ese A? Porque yo dije, el primer caso se va a dar cuando el E2 sea mayor a un valor A, el segundo caso se va a dar cuando el E2 sea menor a un valor A, y el tercer caso se va a dar cuando esa excentricidad sea igual a un A. Entonces, ¿cuánto vale ese A? ¿Y cómo lo puedo calcular a ese A? Y bueno,
Para eso yo, como estábamos hablando de una flexión compuesta producida por una tracción o compresión excéntrica, entonces yo sé que es válida esta expresión que está acá. Y cuando yo estoy jugando con la excentricidad y la posición del eje neutro, era válida esta expresión que está acá. Entonces, ¿cómo puedo calcular ese valor de A? Y bueno, para calcular ese valor de A, yo con el único caso con el cual me puedo basar es con el tercero, porque en el tercero es el caso donde yo efectivamente estoy conociendo y sabiendo con certeza a dónde está ubicado ese eje neutro. ¿Sí? Porque dije que el tercero es el caso extremo, donde el eje neutro está ubicado a una coordenada x2, ¿sí? Que yo conozco, porque el eje neutro, que es la fibra neutra, digamos la posición de la fibra neutra, coincide con un filo, en este caso el filo inferior, de mi sección. ¿Estamos? En este caso no, está un valor que no conozco. Y en este caso tampoco. O sea, yo sabía que en este caso la cortaba al eje neutro de la sección. Y en este caso no la cortaba. ¿Ya? Pero no los conozco. Y acá no la corta, sino que está en un punto límite, ¿sí? Justo coincide con un filo, pero sí conozco yo ese valor de x2, lo conozco. ¿Y cuánto vale para un caso de una sección rectangular? Bueno, si justo es una sección rectangular, valdrá menos h sobre 2, ¿sí? Entonces yo tengo que aplicar esta ecuación, que era la ecuación del eje neutro, y que es la que me relacionaba la excentricidad con la posición del eje neutro, y que habíamos dicho que tenía la particularidad de que son recíprocos, ¿sí? Que hay una reciprocidad entre la excentricidad y el eje neutro. Y de aquí yo puedo encontrar esta excentricidad, que vendría a ser el valor A que estoy buscando, cuando el x2 yo lo conozco, como en este caso. Si yo lo particularizo para una sección rectangular, a esta expresión que está acá, bueno, fíjense que el radio de giro era el momento de inercia principal sobre el área. Eso era el radio de giro. El momento de inercia era B por h cubo sobre 12 y el área era B por h. Por lo tanto, el momento de el radio de giro al cuadrado me quedaba h al cuadrado sobre 12. Entonces, cuando yo reemplazaba esta expresión acá, fíjense que el x2 neutro, o sea, esta excentricidad, o esta coordenada, perdón, la conocía, les dije, valía menos h sobre 2. Entonces, cuando yo lo reemplazo, obtengo que esa excentricidad de la carga, para que se me dé esta posición del eje neutro, tiene que ser h sobre 6. Y fíjense una cosa, ahí está puesta el centro de presiones, porque la excentricidad era justamente la distancia desde el eje x1 o el eje principal al centro de presiones, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiene que valer esa excentricidad para que el eje neutro esté ubicado en la coordenada menos h sobre 2? Bueno, esa excentricidad tiene que valer h sobre 6. Y fíjense la importancia de los signos, porque había una reciprocidad. Esto es positivo y esto es negativo. Si yo hubiese querido saber cuánto tiene que valer la excentricidad para que el eje neutro esté acá arriba, o sea, en vez del filo de abajo, en el filo de arriba, ¿sí? Ahí la coordenada que voy a tener que poner acá es h sobre 6 positiva. Por lo tanto, la excentricidad me va a dar negativa y si se fijan por la simetría que tiene esto, va a ser menos h sobre 6. O sea, estaría el centro de presiones acá en menos h sobre 6 para que el eje neutro coincida con este filo que está acá. Y si ahora yo analizaría lo mismo, pero en vez de analizar las excentricidades en el eje x2, las analizo en el eje x1, y bueno, va a ser exactamente lo mismo. Nada más que en vez de h sobre 6, para arriba y para abajo, me va a dar b sobre 6 en función de, o sea, b sobre 6 positivo y negativo en función de a dónde estoy analizando yo el eje neutro. Bueno, pero no me quiero adelantar más, porque eso lo que va a hacer es generar un concepto nuevo, que lo vamos a ver el día de mañana, que se llama núcleo central. No lo vamos a ver más por hoy. Por ahora solamente quiero que entiendan y que tengan claro esto que está acá, que hay una reciprocidad entre el centro de presiones y la posición del eje neutro cuando yo estoy trabajando en una flexión compuesta producida por una esfuerzo normal excéntrico, ¿sí? Cuando tengo una tracción o compresión, pero que está excéntrica, o sea que no está actuando sobre el centro de gravedad, ¿sí? Y que me interesa por ahí estudiar justamente una posición límite, que es cuando el eje neutro coincide con uno de los filos de la sección.
¿sí? Porque eso me da una situación límite, justamente. Y fíjese qué importante que es esta situación límite, porque una vez que yo encuentre este valor de la excentricidad, para valores menores a ese valor, voy a tener que el eje neutro no corta la sección y toda la sección va a estar solicitada con esfuerzos, con tensiones normales del mismo signo. Y para valores mayores a esa excentricidad, voy a tener que el eje neutro sí corta a mi sección y voy a tener tanto tensiones de tracción como tensiones de compresión en mi sección. Entonces ya vamos a ver más adelante por qué es importante este concepto. ¿Okay? Bueno, finalmente acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Donde, bueno, acá dice un primer renglón que no lo leo, no me acuerdo qué dice. Dice solicitado, bueno, a la acción de un momento flector, que es el M2 de 0,05 meganewton por metro, y a una fuerza de compresión N aplicada en el centro geométrico. Determinar A. Tengo acá un perfil que es un perfil de tipo C o U. La magnitud y signo de la fuerza N para que la sección esté totalmente comprimida, ¿sí? Y el eje neutro contenga al segmento BC de la sección transversal. O sea, me están pidiendo cuánto tiene que valer esa fuerza, no tan solo cuánto tiene que valer, sino también qué signo tiene que tener. Es decir, si esa fuerza es de tracción o es de compresión. Bueno, acá ya se me adelanta y me dice que es de compresión. Pero lo que me están pidiendo es que lo encuentre digamos, al eje neutro, pero que no esté ubicado en cualquier lado, sino que el eje neutro contenga a este lado BC. ¿Sí? Entonces ya al decirme eso me están diciendo mucho, ¿no? Porque me están dando la coordenada del eje neutro justamente. Y finalmente me piden la distribución de las tensiones sobre la sección transversal. Bueno, yo sabiendo cuál es el perfil con el que estoy trabajando, puedo calcular de la tabla todo lo que necesito, el espesor, saco el área, saco los momentos de inercia I1 y I2. No hay duda de que este eje X1 y X2 son mis ejes principales. ¿Por qué? Porque el eje X1 es un eje de simetría, entonces ya de cabeza sé que esos son los ejes principales de inercia. Y bueno, y me piden calcular la magnitud de la fuerza, para lo cual tengo que aplicar la ecuación de la flexión compuesta. ¿Qué me decía la flexión compuesta? Que la tensión normal era el efecto de la tensión generada por el esfuerzo normal más la tensión generada por los momentos flectores M1 y M2. Fíjense que los momentos flectores M1 y M2, en este caso solamente tengo un M2, pero yo podía tener un M1 y M2 que era como equivalente a tener una flexión esviada o una flexión oblicua. Entonces la flexión o la ecuación general para resolver el problema de flexión compuesta, en el caso de las tensiones normales, es este que está acá, ¿sí? Donde partía, si se acuerdan, de esto que hemos visto al principio, era la suma de estos dos más la suma de este que está acá, ¿sí? Sigma 3 era la suma de todo eso. Y si se acuerdan, si no se acuerdan, después lo repasan, por las ecuaciones, como estaba planteado el problema, este M2 estaba precedido por un signo menos, ¿sí? Por eso es que me aparece un signo menos acá. Esto era una suma algebraica, pero esta M2 estaba precedido por un signo menos. Después, por supuesto, que el normal irá con el signo que corresponde y los momentos irán con el signo que corresponde. En este caso, el momento va a ir con el signo positivo. Bueno, M1 va a ser 0 porque no tengo. El N es justamente lo que quiero encontrar, es mi incógnita. Y el M2, ¿sí? Va a tener este valor 0,05 y va a ser positivo porque cuando yo lo veo con la flecha de doble punta, el momento o la dirección de ese vector coincide con la dirección positiva del eje X2. Entonces, si bien va a estar precedido por este signo menos, el momento 2 tiene que ir con el signo positivo, ¿no? Entonces, ¿qué me decía? Que para que la sección esté totalmente comprimida, me pedían que el eje neutro coincida con este filo, con el filo BC. Y yo sabía que efectivamente si el eje neutro coincidía con este filo, todo esto iba a estar digamos, sometido a tensiones del mismo signo. ¿Por qué? Porque el eje neutro justamente está en el límite de la sección. Entonces, eso, el inciso A, me está dando un valor muy importante, y que es el valor de justamente la posición del eje neutro, que es este X que está acá. Que vale, si yo lo miro acá, está marcado ahí 0,045 metros, ¿sí?
Y negativo porque lo mido en el sentido de la izquierda sobre el eje X1. El X1 tiene positivo para la derecha y negativo para la izquierda. Por eso es que esta coordenada, digamos, del eje neutro, es negativa. Obviamente esta expresión la utilizo y yo sé que como estoy buscando justamente o estoy parado en la posición del eje neutro, la tensión es nula, ¿sí? Y de acá, de esta expresión, finalmente puedo encontrar el valor del esfuerzo normal y por lo tanto de la carga P que está sometida a esta sección, y vale menos 0,91 meganewton. Entonces ahí ya resolví el signo y la magnitud de la fuerza. El signo, les repito, era de esperar que era de compresión, ¿sí? Porque ya me lo estaban diciendo en la consigna, y bueno, y la magnitud la encontré aplicando este concepto, ¿sí? De saber a dónde estaba posicionado el eje neutro. Y bueno, y finalmente la distribución de tensiones, para lo cual tengo que ya utilizar esta expresión, pero dándole valores según la coordenada a la que yo quiero calcular. Entonces le daré valores en el punto A y en el punto D, que por la simetría que tiene este problema van a ser iguales, y en el punto B y en el punto C no hace falta que le dé valores, o bueno, sí, si quieren, pero obviamente que saben que va a ser nulo, ¿no? Las tensiones van a ser nulas. Bueno, por lo tanto, aplican la superposición, digamos, del esfuerzo normal con el esfuerzo del momento flector y, bueno, y obtienen los valores de las tensiones y pueden dibujar finalmente el volumen de tensiones o distribución de tensiones normales. ¿Estamos? Como último ejemplo. Y bueno, acá otro ejemplo. Después lo ven con más detenimiento. Me olvidé de subirles me olvidé de subirles esta presentación. Ya mismo se la subo. La verdad que me olvidé. Tenía que hacerlo y me olvidé. Entonces, en este ejemplo, bueno, me piden acá sencillamente que calcule la magnitud de la carga. También me piden la magnitud de la carga. Acá además me piden la del momento torsor, pero partiendo de unas deformaciones medidas de estas galgas extensiométricas que están distribuidas a digamos, una inclinación de 30 grados. Bueno, me da estos datos del material, el E y el Ni. Con el E y el Ni yo puedo calcular el G, porque fíjense que son relacionadas una con la otra. De propiedades me dan el área, me dan el momento de inercia polar, ¿sí? Ya con el polar puedo calcular también el axial. Analizo en este punto A los efectos del esfuerzo normal, ¿sí? Que va a ser una tensión normal, y los efectos del momento torsor, que va a ser una tensión tangencial, ¿sí? Y como justamente no conozco P y no conozco T, estos valores de tensiones me van a quedar en función de P y de T, ¿sí? Por la ley de Hooke generalizada, teniendo los valores de las tensiones, yo puedo calcular la deformación, ¿sí? Que estas deformaciones obviamente van a estar en función de P y de T, ¿sí? Y sabiendo que por las ecuaciones de transformación de deformaciones, ¿sí? Porque acá tengo unas galgas extensiométricas que están distribuidas o ubicadas en una inclinación de 30 grados, puedo utilizar esta transformación de espacios utilizando la expresión de las deformaciones, sabiendo que la deformación en A es la medida a 30 grados negativo, porque acuérdense que el ángulo se medía positivo en el sentido antihorario. Entonces por lo tanto cuando voy a calcular este valor está a digamos, a una inclinación de más 30 grados, y cuando voy a calcular la deformación acá está a menos 30 grados porque lo mido en el sentido antihorario. Entonces con esta expresión puedo calcular, bueno, si en realidad no, a estos son los valores que yo tengo, que son los valores que me dan de dato, y estos van a estar en función de P y de T. Entonces resuelvo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, y bueno, finalmente, esto es muy sencillo, resuelvo y tengo el valor de la carga P y el valor de la carga del momento torsor T, que me generaban estos valores de deformaciones sobre esta galga y sobre esta galga. ¿Sí? Es como un problema a la inversa, ¿sí? O sea, en vez de calcular las deformaciones provocadas por las cargas, es calcular las cargas que me han generado esas deformaciones que son las que yo mido. Y que esto en realidad es muy común cuando trabajamos en laboratorio. Cuando nosotros trabajamos en laboratorio, lo que medimos generalmente son siempre las deformaciones, ¿no? Generalmente.
Bueno, este ejemplo que después lo pueden ver. Y bueno, y ya como para terminar, el caso general de la flexión compuesta desviada, que es un poco lo que les dije recién. Yo no tan solo puedo estudiar una única excentricidad en uno de los ejes principales, ya sea en el eje X2 o en el eje X1, sino que puedo tener el caso de una flexión compuesta oblicua o desviada, que es cuando la excentricidad se da simultáneamente sobre los dos ejes. ¿Sí? Es decir, cuando el esfuerzo normal está actuando con una doble excentricidad E1 y E2. ¿Sí? Es decir, este es el eje de la carga. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa en este caso? Producido por el esfuerzo normal, obviamente yo voy a tener esta distribución de tensiones que va a seguir siendo constante y pareja, ¿sí? A lo largo de toda la sección. Pero cuando yo a este esfuerzo normal lo traiga a mi centro de gravedad, eso me va a generar dos momentos flectores, el M1 y el M2. ¿Por qué? El N por la excentricidad 2 me va a generar un momento flector, es decir, ese traslado me va a generar un momento flector, y el N por la excentricidad de 1 me va a generar el otro momento flector. Entonces, cuando yo traslado, me van a aparecer estos dos momentos flectores. ¿Sí? Fíjense que el M1 es positivo porque el vector, de la forma en que yo lo estoy estudiando, coincide con la dirección positiva del eje X1, y el M2 es negativo porque el vector momento flector tiene una dirección negativa respecto al eje X2. Entonces, la tensión la puedo obtener, como habíamos dicho, la sumatoria digamos, de la tensión provocada por el esfuerzo normal, que es constante y pareja, y la tensión generada por la flexión recta M1 y la flexión recta M2. ¿Sí? Entonces esto es una flexión desviada que tiene, recuerden, este momento, este signo negativo, ¿sí? Que después con este signo negativo propio que tiene el momento 2 se me hará positivo, por eso es que cambia positivo acá. Y bueno, y como finalmente estos momentos son producidos por el normal y por la excentricidad, yo al reemplazarlo puedo sacar factor común y me queda esta expresión de la tensión en función de el normal y en función de la excentricidad, de las excentricidades. ¿Y qué pasa cuando esa tensión es nula? Y bueno, cuando esa tensión es nula, voy a tener justamente la oposición del eje neutro. ¿Sí? Nada más que acá, como estoy ante una flexión desviada, voy a tener dos coordenadas del eje neutro, no una como tenía recién, voy a tener dos. Entonces voy a tener la coordenada x2 del eje neutro y la coordenada x1 del eje neutro. Por lo tanto, desarrollando un poco esta expresión, yo llego a la ecuación de una recta de una en función de la otra. ¿Sí? Y fíjense que esta, que está acá, si se fijan después en la flexión desviada recta, o sea, no en la simple, perdón, no en la compuesta, van a ver que también llegamos a exactamente a esta misma expresión que está acá. La diferencia entre esta y la de la anterior es que esta tiene un término menos c acá. ¿Sí? Tiene un término menos c. ¿Sí? Eso significa que el eje neutro, cuando yo tengo una flexión desviada compuesta, es paralelo, ¿sí? Al de la flexión desviada recta, perdón, al de la flexión desviada simple, porque la pendiente de la recta del eje neutro es exactamente la misma, solamente que esto que está acá, que es un término independiente en la ecuación de una recta, hace que se me desvíe, que se mantenga paralelo, pero que se me desvíe, porque un término independiente en la ecuación de una recta es lo que se llamaba, todos se deben acordar, ordenada al origen, ¿sí? Es decir, cuánto estaba desfasado. Entonces tiene la misma pendiente que la tensión, que digamos que la flexión desviada simple o pura, dependiendo del caso, pero está desfasado un valor C, ¿sí? Que es este valor que está acá. ¿Sí? Por lo tanto, obviamente que el volumen de tensiones va a ser un poco más complejo, porque va a estar como inclinado, no va a ser ya parejo como lo habíamos visto recién, sino que va a estar inclinado. Y bueno, eso es todo lo que vamos a ver por hoy, porque ya la clase de mañana vamos a ir un poco más allá y vamos a ver lo que les había dicho del núcleo central y cómo jugamos con el centro de presiones. Y bueno, y vamos a ver un par de ejemplos más y bueno, y terminamos lo que es flexión compuesta. Fíjense lo que yo les dije al principio, que en realidad acá no hemos visto nada nuevo, porque nada de lo que hemos visto es nuevo. Todo lo que hemos utilizado son cosas que ya sabíamos.
ustedes tienen que tener en claro qué pasaba con los esfuerzos axiales, qué pasaba con los esfuerzos torsores, de momento torsor, y qué pasaba con los esfuerzos de momento flector. Entonces ahora lo que sencillamente estamos haciendo es combinando. ¿Cómo lo estamos combinando? Utilizando las ecuaciones de transformación de estado de nuevo. Hemos visto solamente superpuestos. ¿Estamos? Así que bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Efectivamente, como les dije, no nos llevó más de 1 hora y cuarto, y lo de mañana creo que incluso va a ser más corto. Así que bueno, si tienen alguna duda, este es el momento. Si alguno quiere que repasemos algo, mientras tanto yo ya mismo les voy a subir la presentación de la clase esta en la plataforma, y la verdad, perdón, me olvidé, chicos. Así que bueno, ¿alguno tiene alguna duda? ¿Quiere que repasemos alguna presentación o alguna diapositiva? Bueno, o están todos tímidos o no tienen ninguna duda. Asumo que no tienen ninguna duda, que ya están hartos, así que nos vemos mañana, chicos. Cualquier cosa, tienen mi mail, y ya mismo les prometo que ya en 5 o 10 minutitos tienen la clase subida. ¿Estamos? Hasta mañana. Chao, Chao, chao. profe. Chao, profe. Adiós. Chao, profe. Gracias. A ustedes, adiós.